y esta mañana vamos a oír la palabra de labios de Jorge. Él es un maestro de la palabra, quiero que le demos una bienvenida cordial. Es un maestro de los 5 ministerios, un ministerio que Dios le ha dado mucha sabiduría y yo estoy seguro que hoy vamos a crecer. Gracias, Jorge, Dios te bendiga y te use. Buenos días, para mí es un honor, un privilegio el que se me ha dado la oportunidad. Le honro y le bendigo, Pastor Robin, por darme esta hermosa oportunidad. Es un sueño para mí y Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen? Como dijo el pastor Carlos, ¿verdad? Los sueños se cumplen y aquí estoy yo. Yo quiero que ustedes se imaginen conmigo todo lo que va a acontecer a lo largo de esta prédica, esta enseñanza, porque este es un domingo muy curioso. Es un domingo al que se le ha llamado el Domingo de Ramos. Y la tradición y las películas nos han montado escenas muy impactantes de esa entrada triunfal que Jesús tuvo en Jerusalén y cómo a través de un burrito pudo entrar en la ciudad, le batían palmas, ¿verdad? Arrancaban ramas de los árboles, algunos pusieron sus mantos para que él pudiera pasar encima de ellos y se le llama entrada triunfal. Curiosamente es de los relatos que está en los 4 evangelios. Usted puede ya más adelante poder ir a su Biblia y entrar a ahondar un poquito más en toda esta escena. Curiosamente, los 4 evangelios lo tienen como la entrada triunfal. Y acerca de eso yo quisiera que usted pudiera ir conmigo, pero atrás de esta escena, atrás de todo este cumplimiento de una profecía que en Zacarías estaba escrita, yo quiero que usted vea a Dios actuando a través de Jesús, cumpliendo cada parte del plan. Entonces, lo que yo voy a compartir se llama la entrada triunfal, pero es el plan de planes. Y yo quiero que usted se vea dentro de toda esta escena. Entonces, vemos nosotros que este es un relato muy conocido, es un relato muy usado, pero que regularmente no se dimensiona como debiera de ser. Entonces, para empezar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y si usted me quiere acompañar con su Biblia y si no, amablemente en la pantalla va a ver las citas. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Esta mañana ya estaba preparada, este lugar ya estaba preparado, todo lo que aconteció ya estaba preparado, todo es parte de un perfecto plan. A ti, Señor, no te pasa nada por alto, tú preparas todo de manera perfecta. Nuestras vidas mismas, Señor, no te pasan por alto. Todo lo que nos ha acontecido no es una casualidad. No somos producto de la improvisación. Somos el producto de un plan eterno perfectamente detallado y elaborado por ti, tallado con tus manos y revestido de amor. Te damos gracias, Señor, porque nosotros nos encontramos en ese plan. Tú nos conoces por nombre. Señor, tú nos anhelas como hijos e hijas amadas. Oro para que el Espíritu Santo siga fluyendo en este lugar. Que tu presencia, Señor, se manifieste más que nunca en nuestras vidas y que todo lo que no te pertenece, todo lo que no te agrade, todo lo que no venga de parte tuya, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y todos decimos entonces, amén. Curiosamente, 500 años de este acontecimiento, Zacarías lo profetiza en Zacarías 9:9. Usted puede leer que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti. O sea, lo que está profetizando Zacarías es que el rey va a llegar. Es un rey, no es cualquier persona, es un rey. Y da las características de ese rey: justo y salvador. Y una vez que termina justo y salvador, hay una coma y dice humilde. Entonces muchos asocian esa humildad con lo que sigue: cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando nosotros leemos Zacarías y empezamos a darnos cuenta de esa profecía que es completamente mesiánica, hay 33 aproximadamente profecías directas acerca del Mesías, que se les conoce como todo lo que tiene que ver con el Mesías, profecías mesiánicas. El libro de Isaías está cargado de muchas de estas profecías de una manera precisa y directa.
dando características únicas y especiales como para que con rótulo luminoso todos podamos ver, aquí está, ahí va el cumplimiento, ahí está el resultado de lo que yo prometí. Dios es un Dios que promete, ¿cuántos lo saben? Pero ¿cuántos saben que es un Dios que cumple? Porque muchas veces sabemos que Dios promete y promete grandes cosas, pero en el transcurso de la espera, como que se nos va acabando la capacidad de creer que Él cumple. Y cuando nosotros vemos este tipo de pasajes y acontecimientos, se nos queda claro que es un Dios que cumple y cumple de una manera perfecta. Entonces vemos nosotros que los judíos a este tipo de manifestaciones le llamaban oráculum o oráculo, que significa respuesta que da Dios. Y a mí me gusta esto porque no hay promesa sin respuesta. Lo que nosotros tenemos que saber es esperar la respuesta. Que la respuesta no sea como yo la quiero, yo la imagino, es diferente, pero Dios responde a sus promesas. Y entonces la respuesta que da Dios es con un rey que va a venir a ellos. Acuérdese usted que 500 años después de que se dijo esta profecía, está Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén y se arma toda una algarabía que tal vez las películas la sobredimensionan o tal vez nosotros la imaginamos de una manera muy pomposa. Pero lo que sucede es que ese pueblo está subyugado al Imperio Romano. Por eso es que cuando nosotros empezamos a leer Zacarías y vemos el marco histórico en el que fue dicho este versículo, era una ciudad sitiada, una ciudad tomada por los enemigos. No estaban en la mejor condición, no tenían mucho de qué presumir. Estaban tristes, acongojados, eran despreciados, habían sido humillados. Y ahora vemos que 500 años después las características nuevamente en Jerusalén son las mismas. Es una nación, ¿verdad?, que fue tomada por el Imperio Romano, controlada por el Imperio Romano, dándole tributo al César y teniendo que comportarse y conformarse a una estructura romana. La religión fue dejada en ese lugar para poder tener sus ritos como estaban acostumbrados, pero políticamente estaban subyugados a Roma. Entonces todos querían un caudillo militar que pudiera organizar a la nación de Israel, como otras veces había sucedido, militarmente poder tomar a la ciudad de Jerusalén combatiendo a los romanos, a Roma. Entonces muchas sectas se habían levantado organizándose para que políticamente pudieran derrocar al Imperio Romano. Cuando ven en la situación de Jerusalén, cómo está tomada y las características, y ven esta profecía, entonces piensan que el cumplimiento de esta profecía es que un rey viene y que va a organizar a la nación para poder salir de ese problema en el que están metidos con los romanos. De hecho, cuando usted escucha la palabra que dice camine la mía extra, era porque todo judío estaba obligado a llevarle su carga o a llevarle su equipaje a un romano. Imagínese, si un romano iba con una carga y veía a un judío, tenía el derecho de llamarlo y decirle me llevas esta mi carga. Pero para que no abusara habían dicho una mía. Usted está obligado a llevar una mía. Pero si usted al terminar la mía no dejaba ese equipaje sino caminaba una más, decía es cristiano. Esa era la característica, es cristiano, este camina la mía extra. De ahí viene, todos tenían la obligación hasta de cargarle su equipaje y sus cosas a los romanos. Tan así estaba la situación. Y entonces vemos nosotros que está entrando el Mesías prometido y anunciado, cabalgando sobre un pollino con todas las características. Entonces los 4 evangelistas narran este relato de una manera muy precisa y única, porque cada uno de los evangelistas escribió por algo, para un público preciso, para una condición precisa, mostrando exactamente una faceta de Jesús que ningún otro de los evangelios pudo haber mostrado. Entonces, cuando usted busca este relato, lo va a encontrar en Mateo 21, del 1 al 11. Lo va a encontrar en Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. En Lucas 19, del 28 al 40. En Juan 12, del 12 al 19. Va a encontrar características y complementos de una manera muy perfecta.
Vamos a dar un repaso a algunos versículos de cada uno de ellos para tener una idea un poquito más completa y poder ahondar en el tema. Por ejemplo, Marcos en el capítulo 11, versículo 1 en adelante dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente a vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo va a devolver. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta y el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba ahí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y le dijeron, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Cuando nosotros vemos este relato, regularmente pensamos que era el mediodía o saber qué hora, porque el sol estaba en todo su esplendor, pero no, ya estaba entrando la noche. Tal cual él dijo dónde estaba el pollino, ¿verdad? Dónde estaba el asno con amarrado, ahí estaba. Lo que le iba a responder a los que le estaban cuidando sucedió, y ellos dijeron lo que Jesús les había dicho y los dejaron. Pudieron usar ese pollino, pudieron llevarlos, pudieron montar a Jesús, pudo entrar. Y se me figura como cuando los pastores fueron visitados por los ángeles y fueron llevados al lugar donde Jesús había nacido. Y dijeron: Hosana al hijo de David, ¿se acuerdan? Y dieron vítores por el nacimiento del Mesías anunciado. Se cree que el lugar donde los ángeles visitaron a los pastores para que fueran a darle la bienvenida a Jesús era el lugar donde David tocaba el arpa y donde en silencio él alababa a su Señor, donde él podía en la intimidad de su corazón dedicarle las mejores notas a su Dios. Y años después es el lugar donde los pastores son visitados por ángeles y son llevados a que vean el nacimiento del Hijo de Dios, otra promesa que el Padre cumple. Lo curioso de este relato es que relacionan la entrada de Jesús con el reinado de David. Nuevamente vemos nosotros que David empieza a entrar en escena, y vamos a ver nosotros la triple unción de la que Jesús goza, que es la misma de David. Entonces la figura del rey está presente en todo ese relato. Ellos están esperando a un rey que venga a liberar a la nación del imperio romano que los tiene tomados. En Lucas vemos nosotros otra faceta, solo vamos a ver 3-4 versículos. Lo vamos a ver en el capítulo 19 del versículo 37 al 40 únicamente. Y dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios con grandes voces y por las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero esta vez agregan: paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos dentro de la multitud dijeron: algunos de los fariseos: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. ¿Se acuerdan de ese famoso versículo que dice que si uno no habla, las piedras hablan? Viene de este relato. Bueno, todos se alegraban. El tumulto de gente se alegraba. La gente común se alegraba. Pero dice que aquí, cuando entró, miró a todo alrededor. Dice en Marcos, vemos nosotros que aquí en Lucas ya hay otros participantes. Y estos son, ¿verdad?, los fariseos. Y a los fariseos no les gustó toda esa bulla. No les gustó toda esa algarabía y ese regocijo. Y aquí es donde yo quiero que usted empiece a darse cuenta de la realidad que Jesús tuvo que enfrentar en ese tiempo. La religión nunca estuvo de acuerdo con él.
Para la religión de aquel entonces Jesús era un problema. Para el común de los judíos, Roma era un problema. Para la religión que tenía la aprobación del Imperio Romano y tenía el respaldo del Imperio Romano, Jesús era un problema. ¿Qué quiero yo que usted haga aquí en el primer alto? Todas las señales apuntaban a que Jesús era el Mesías. Todos tenían que reconocer una profecía más cumplida, pero la religión no lo veía. La religión veía el que se acercaba, el que posiblemente perdieran todos los privilegios que habían tomado a causa de este alborotador. Cuando usted ve la parábola del hijo pródigo, hay dos hijos, no uno. Uno se va y se echa a perder, y junto con él toda la herencia, pero otro se queda, el hermano mayor. El hermano mayor sabe dónde está el menor, pero no lo busca. El hermano menor puede ser ayudado o auxiliado por el hermano mayor que nunca llega, pero cuando regresa a casa y es recibido con fiesta, con banquete, con anillo, con calzado, el hermano mayor se enoja. Entonces a veces nosotros otra vez vemos la figura de la religión, y nosotros tenemos que entender muy bien que el Cristo, el Mesías, vino a su vida y creó en usted un antes y un después, como lo hizo en la historia. Que no puede usted empezar a ver a Jesús como un cumplimiento más, como algo más en su vida. Si no marcó como al principio su vida hoy, si usted no se regocijó como se regocijó al principio hoy con la alabanza y la palabra, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. A mí me gustó lo que dijo el pastor Carlos, porque siempre estamos llamados a más. Él tocó la parte económica, que es muy importante para la libertad a la que nos ha llamado el Señor. Yo quiero que usted haga conciencia del llamado que Él está haciendo a usted como hijo, y que veamos realmente, ¿verdad?, que toda esa algarabía que se provocó, tal vez no estaban conscientes como nosotros, que estamos a unos cuantos días del Viernes Santo, y nosotros sabemos exactamente qué vamos a celebrar el Viernes Santo. Jesús estaba muy consciente de qué tipo de entrada Él estaba teniendo. Él sabía que tenía que cumplir esta profecía, como muchas otras que se van a cumplir. Ese pollino estaba preparado. En el lugar en el que Él dijo, ahí lo encontró. Las palabras que los otros dijeron, se las dijeron. De la misma manera yo quiero que usted sepa que todos los detalles en su vida han sido planeados por Dios. No hay ni uno solo que haya quedado desapercibido o haya pasado por alto. Dios ha tenido un cuidado desde que le puso en el vientre de su madre, desde que escogió dónde usted iba a nacer. Él determinó para qué usted iba a nacer. Y vamos a darnos cuenta de la manera en cómo esto se va dando. A mí me gusta mucho algunos videos dentro de todo lo que uno mira en las redes de una mamá a la que le van a decir que su bebé murió. Ella está en la sala de partos y le van a decir que lamentablemente su bebé murió. Y ella dice, quiero que me lo traigan. No porque hay cierto protocolo que hay que respetar. No, yo quiero que me lo traigan. Y yo quiero que me lo traigan y me lo traen y me lo traen. Y agarraron al bebé y se lo llevaron. El bebé tenía ya minutos de haber muerto. Habían pasado minutos, varios minutos. Cuando lo llevan, la mamá ve a su bebé muerto y le dice, no te podés morir porque Dios me dijo quién eres tú. No te podés morir porque Dios me dijo qué vas a hacer tú. No te podés morir porque yo vi cada uno de tus días. No te podés morir porque yo te vi cuando te entregué en el altar cuando te ibas a casar. No te podés morir porque yo te vi poniéndote el uniforme para ir a estudiar. No te podés morir porque Dios me dijo. Y todos se le caen. Y alguien está grabando eso. Usted sabe que siempre hay uno frío, ¿verdad?, que prefiere grabar en vez de vivir la escena o ayudar. Miren, y todo el mundo mudo, conmovido, para que usted vea el poder de declarar lo que Dios ya dijo. El niño empieza a moverse. Y cuando ven que el niño se empieza a mover, las enfermeras se lo quitan, inmediatamente se lo llevan y todo, y después ya se lo llevan vivo. ¿Usted llama a las cosas que no son como si fueran? ¿Usted anuncia como se anunció esto? ¿O usted espera que se muera
¿verdad? Ya viene el Viernes Santo, entonces para el Viernes Santo, y toda esta alegría, ¿no le ha pasado a usted? Todas aquellas cosas que usted recibió con alegría, parece que ya van camino al Viernes Santo. ¿No le ha pasado que a veces siente que sus promesas van camino al Viernes Santo? A veces como que dejó de vivir por aquello que un día soñó, de creer por aquello que un día se le prometió, y las señales están claras y todo ha sido perfectamente planeado, pero su corazón ya no vibra por eso, ya no grita hosana, ya no se alegra, ya no se regocija, ya no es parte usted de la celebración en el cielo. Porque si no, no tiene sentido. A mí me enseñaron que cuando la profecía se da, se celebra, no cuando se cumple. Cuando usted reciba una profecía, celébrela. No espere que se cumpla, porque si usted celebra cuando se cumple, eso no es fe. Eso es la fidelidad de Dios. Usted tiene que aprender a vivir su relación con Dios de una manera diferente. No tiene que esperar usted que el cielo le impacte. Impacte usted al cielo. No tiene que esperar usted a ver qué el cielo le trae de nuevo. No, usted qué tiene de nuevo para el cielo. Cuando usted viene aquí el día domingo, usted ya viene orado, ayunado y alabado. Porque yo siempre le he dicho, porque si no a la alabanza le toca encender un leño verde. No, usted ya viene encendido. Y conforme nos juntamos hacemos una gran hoguera aquí. Una gran fogata que sube hasta el cielo, esto fácil. Pero si usted vive en la carne de lunes a sábado y quiere venir aquí a impactar en el espíritu, le va a costar. Le va a costar. Y muchos viendo al Mesías, la religión sabía, había leído, tenían las escrituras, lo tenían todo y no lo supieron ver. Dice entonces tristemente, ¿verdad? Yo creo que debería de ser uno de los pasajes más tristes en la Biblia. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero para alegría de nosotros, dice que un pueblo que no era pueblo, ahora es su pueblo. Y ahora nosotros somos sus hijos. Entonces vemos esa gloria que se nos va narrando. Juan lo dice de esta manera en Juan 12, del 17 en adelante al 19. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos. Pero por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho estas señales. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo viene tras de él. Es decir, muchos fueron a verlo porque este era el que había resucitado a Lázaro, no por ninguna otra razón. Y todos venían a ver las señales, por las señales que él había hecho. Pero los fariseos dicen: ya vieron que de nada ha servido lo que hemos hecho. El mundo entero viene a buscarlo a él. Vemos entonces que ese evangelio de Mateo nos empieza a mostrar a nosotros ciertamente la entrada triunfal, pero con un matiz diferente, porque el profeta Zacarías lo hizo de una manera tan única, tan precisa y tan perfecta. Nosotros podemos darnos cuenta que el comentario o la manera como lo hace Zacarías, sin haberlo visto, porque fue dicha 500 años antes, era el gozo de la respuesta de Dios. Él termina todo ese padecimiento que en los capítulos anteriores al 9 Zacarías escribe, pero él dice de una manera. Por eso Juan, en Juan 12, 15, lo dice de una manera diferente. Él dice que viene el rey cabalgando, y el rey que viene cabalgando dice: no temas, no temas. Ahora, curiosamente, muchos de los que han estudiado la Biblia se han dado cuenta que por lo menos 365 veces está escrita en la Biblia la palabra no temas. Y cuando uno puede decir, bueno, pero sí es cierto, pues a veces el temor me invade. No temas no se está refiriendo a una circunstancia emocional, sino nos está hablando de un enfoque espiritual. Cuando Jesús dice no temas, Él nos está diciendo indirectamente: ¿a qué le pusiste atención? ¿A qué le prestaste tu atención? Le prestaste más atención a tus circunstancias, ¿verdad?
le prestaste más atención a lo que te está pasando, ¿verdad? Le prestaste más atención a lo duro de tu crisis. Le prestaste más atención. No temas. No temas. Entonces el no temas es decir, cambia tu enfoque. Tu enfoque no puede ser lo que te pasa. Tu enfoque tiene que ser el Dios que te sostiene. No puede poner sus ojos en las circunstancias y permitir que su fe crezca. Porque las circunstancias van a golpear duro su fe. Y es lo que precisan y es lo que quieren. Entonces viene Juan y cambia la mecánica de Zacarías y la mecánica de Mateo y la mecánica de Marcos y agrega una palabra muy importante. Ese rey que viene montado en un pollino, que es el Salvador, el Hijo del Dios, le está diciendo a usted, cuidado donde pone su enfoque. Cuidado en qué se enfoca. Porque donde usted se enfoca determina su derrota o determina su victoria. De nada sirve que hoy usted esté gritando Hosana al Hijo de David y haciendo todo lo que se hace, batiendo palmas, si su enfoque no es el correcto. Habían dos tipos de personas en esa escena. Estaban los del pueblo, los pobres, los que venían admirados, los que venían buscando al que hacía las señales y le daban vítores y decían toda cosa hermosa. Pero estaban los fariseos, que veían a este que venía cabalgando como un problema que tenían que resolver y rápido. Entonces vemos nosotros que cuando él se acerca a Jerusalén, dice que vino a una ciudad de Betfagé, así lo dice ya Mateo 21 del 1 al 5. Dice que ese estaba cerca del monte de los olivos y dice que envió a sus discípulos. Es decir, hay cosas que Jesús puede hacer y hay cosas que sus discípulos deben hacer. Él iba a llamar a Lázaro de la tumba, pero sus discípulos movían la piedra. Jesús no fue a mover la piedra. Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Los discípulos movieron la piedra. Es decir, su fe es una fe combinada. Es una fe en equipo, donde usted hace su parte y Jesús hace la suya. No espere que Jesús diga, Lázaro, sal fuera, si usted no ha movido la piedra. Ellos fueron a buscar el pollino porque Jesús les dijo que así lo hicieran. Encontraron el pollino que ya estaba preparado ahí, solo era de ir y desatarlo. Y hasta les dijo, cuando le pregunten qué hacen con ese pollino, díganle, el Señor nos dijo que se lo prestaran y lo va a regresar. Y le digo, bueno, está bien. Pero esto tiene mucho que ver con lo que el pastor Carlos dijo, la acción. La acción. ¿Sabe usted que la fe muere por falta de acción? Aquí el pastor nos ha enseñado que hay que ponerle zapatitos a la fe, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo nosotros en toda esta escena. Y dice, ¿verdad? Y si alguien nos dijere algo, decide, el Señor lo necesita y luego se los enviará. Entonces todo lo que aconteció fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Mateo lo dijo, porque Mateo está escrito para los judíos. Entonces están todas las señales luminosas diciendo, miren, este es el Hijo de Dios. Y le dice decirle a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y Mateo lo dice así porque da a entender que le llevaron a los dos, a la mamá y al pollino. Vemos nosotros entonces que él dice la hija de Sión, no lo dice como Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión. Mateo no menciona las palabras claves que Zacarías dijo, justo y salvador. Las omitió. Y para mí eran tan claves, justo y salvador. Y vemos nosotros que nadie omite nada en la Biblia por casualidad, porque sabemos que toda la Biblia fue inspirada por Dios y toda la Biblia es útil. No hay casualidades en la Biblia, hay causalidades. Desde Génesis hasta Apocalipsis lo vemos. El Espíritu Santo una y otra vez hace todo de manera perfecta. Usa a hombres imperfectos para escribir una palabra perfecta. Entonces nosotros creemos eso, pero Zacarías como Mateo escriben con 500 años de diferencia. 500 años después de que Zacarías escribe eso, lo escribe Mateo. Y vemos nosotros un cumplimiento perfecto. Entonces esta entrada triunfal para nosotros ocurrió 2000 años y pico antes. Es decir, lo que Zacarías veía para adelante, Mateo lo vivió. Lo que Mateo vivió y escribió, nosotros lo vemos 2000 y pico de años para atrás. Así es la palabra.
Así como transformó en ese momento, nos transforma a nosotros ahora. Entonces, lo que Jesús hizo como una entrada triunfal era un hombre pobre, con seguidores pobres, entrando a una ciudad de pobres, completamente sumida y subyugada al imperio romano, que en esa época tenían a Israel atravesando una crisis política. Y vemos entonces nosotros que cualquiera hubiera dicho, bueno, ¿qué tuvo de rara esa entrada? ¿O qué tuvo de extraordinaria esa entrada? ¿Sabía usted que 70 años después de Cristo, Julio César regresó de haber reconquistado parte de Jerusalén? ¿Verdad? Que ellos le llamaban la terca ciudad, porque no se rendía. Y entró a la ciudad de Roma con un desfile donde él traía todo lo que había ganado en la batalla y también traía los cautivos que habían capturado durante la batalla. ¿Sabe usted que el desfile duró 3 días? 3 días tardó él en entrar todo el botín y todo lo que había ganado y todos los cautivos que había apresado durante las batallas. ¿Cuánto pudo haber tomado la entrada triunfal de Jesús? Espero yo que por lo menos no sea así en su vida y en la mía. Porque si no, un día nos van a tener que leer aquel versículo del Apocalipsis que dice: acuérdate de las obras que hacías antes. Acuérdate cuando su corazón vibraba por el Señor, cuando usted hacía sus primeras obras. Entonces se cree que la iglesia posiblemente exageró al decir que era la entrada triunfal de Jesús o que era la entrada del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Pero realmente, si le preguntamos a Jesús si tuvo la intención de impactar a través de esa entrada, él hubiera dicho que no. No era su intención. Y muchas otras dicen: bien, fíjese que sí, porque como vino montado en un pollino, él está mostrando que era humilde. Entonces esa humildad tal vez fue lo que no permitió que fuera más grande. Pero si hubiera entrado en un caballo, y si el caballo hubiera sido blanco, no, en la Biblia no cabe espacio al tal vez, porque la Biblia es perfecta. Jesús jamás pretendió ser el centro de atención, porque muchas veces después de hacer un milagro le decía a quien lo había recibido: no vayas a decir nada, no digas nada. Siempre prefirió que la persona que sanaba, que ayudaba, que hacía algo, guardara silencio. Siempre rehuyó a la fama. Y los viajes y lo que hizo, siempre lo hizo de una manera secreta. Entonces, muchos querían ver en él autoridad de un rey, dominio de un guerrero, poder reunir un gran ejército que fuera a salvar a la ciudad de esa opresión romana. Pero Mateo, en ese versículo, citando el libro de Zacarías, empieza a decir manso y humilde. En algunos dice manso y justo. He aquí tu rey viene, sentado en un asna, sobre un pollino. Y ahora nosotros sabemos por qué lo hizo. Porque los sacerdotes cabalgaban sobre un pollino. Los sacerdotes subían a sus hijos sobre un pollino, porque era la manera en la que los sacerdotes se trasladaban. Porque un pollino mostraba paz. Cuando alguien venía de la guerra, venía en un caballo. Él no venía a hacer guerra, él venía a traer paz, que fue el anuncio, ¿verdad?, que el ángel le hizo a aquellos pequeños pastores que estaban cerca del lugar donde Jesús había nacido. Paz a los hombres. Y esta vez está diciendo exactamente lo mismo: paz a los hombres. Cuando usted piensa en paz, ¿en qué piensa? Porque si cuando usted piensa en paz, usted piensa en ausencia de conflicto, ausencia de problemas, ausencia de tribulaciones, su paz no le va a funcionar en medio de esas situaciones. Usted tiene que saber por qué es importante guardar la paz. Porque si usted no guarda la paz, sus emociones suben y su fe disminuye. A mayor emoción, menor inteligencia. Emociones controladas, inteligencia fluyendo. Si usted no sabe controlar sus emociones, no va a pensar con la mente de Cristo.
La paz determina la calidad de decisiones que usted toma. El día que usted pueda dormir en la tormenta, ese día va a tomar las mejores decisiones en su vida. ¿Sabe usted que en las crisis se toman las peores decisiones? Cuando usted está en crisis y no tiene paz, resuelve un problema con otro problema. Yo le invito a que usted entonces se vea en medio de una crisis celebrando la entrada de Jesús sobre un pollino. Él trae paz. Lo va a ver para arriba, aunque el pollino no es muy alto, lo va a tener que ver para arriba, pero su actitud va a determinar lo que usted va a conquistar. Porque Jesús no necesitaba venir en un caballo blanco con una armadura de guerrero para tomar toda esa ciudad. Es más, él ya había tomado esa ciudad. Porque para el pueblo judío, el imperio romano era su peor enemigo. Y consideraban que al ser librados de Roma, ellos iban a ser felices. Estaban equivocados. El peor problema que tenían los judíos no eran los romanos, era su pecado. Lo que les apartaba de vivir la presencia de Dios no era tener a Roma metida ahí en su territorio, era el pecado. Porque ellos vivían en la temporalidad y no en lo eterno. Cuando usted empieza a vivir en lo temporal y descuida y abandona lo eterno, usted está provocando el desastre del pecado en su vida. Todos caen en lazo cuando buscan las cosas temporales, todos. No sabían que este rey justo que había entrado había liberado a la ciudad y a su pueblo de la peor de las condenas, que era la paga del pecado, que era la muerte. Jesús había logrado conquistar esa ciudad, y no a la fuerza, sino con el amor. Entonces el caballo, aunque era un animal de guerra preparado para la batalla, era completamente diferente a un pollino. Y él entra cabalgando sobre un pollino. Vemos nosotros en Jueces 10, 3 y 4, vemos también nosotros en el capítulo 12, versículo 13, cómo los sacerdotes preparaban pollinos para sus hijos o para sus nietos. Entonces el pensamiento que Zacarías está presentando es: viene cabalgando, y aunque venga en un pollino, es un rey. Está demostrando que viene lleno de paz, y es manso y es humilde. Entonces muchos de los maestros bíblicos, teólogos que han estudiado estos pasajes, se dan cuenta que Jesús entró 3 veces a Jerusalén. La primera lo hizo en el día de reposo. El día de reposo es el día sábado. El día sábado es el 7º día, el último día de la semana, y entra como rey. Pero después nosotros vemos que la segunda vez la hace en domingo. El domingo es el primer día de la semana, y esta vez él entra como sacerdote. Y ahí es cuando nosotros vemos que él limpia y purifica el templo, tirando las mesas de los cambistas, botando las sillas de los que están ahí vendiendo. Pero luego vemos que la tercera vez entra en lunes. Y el lunes él entra entonces como un profeta. Y un profeta lleno de sabiduría, porque entonces llegaban con él a escucharle. Esas 3 unciones, esas 3 veces que él entra a la ciudad, nos muestran entonces una triple posición. La posición como profeta, como sacerdote y como rey. Ahora, ¿qué les parecería a ustedes si yo les digo que usted y yo, al igual que Jesús, compartimos esa triple unción? Si usted y yo entendiéramos que tenemos entonces esa función o esa posición, su vida no sería la misma. Sus entradas no serían lo mismo. Muchos dicen que aquí lo que él está anunciando realmente es su regreso, como Apocalipsis lo presenta. Luego del fin él va a regresar para reinar sobre todo, y puede ser que así sea. Pero vemos nosotros que este trayecto, que para muchos teólogos han dicho: miren, véanlo bien, esta no es una entrada triunfal, esta es una salida triunfal. Él no está entrando a la ciudad, él está terminando su ministerio. Él está en los últimos días de su llamado. Todo está dicho, todo está marcado. Él va a morir en una cruz.
Los peores días de su vida aquí en la tierra están a nada de acontecer. Y vemos entonces que el trayecto que comenzó en la eternidad va a terminar en el Calvario. Porque Él no salió del vientre de María como el Mesías. Él siempre fue el Mesías. Él no salió del vientre de María para ser el Cordero de Dios. No, Él siempre fue el Cordero de Dios. Como muy bien dijo Nata en la alabanza, Él es Dios. Él siempre ha reinado en justicia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Él se extiende de una eternidad pasada a una eternidad futura. Sabe por qué su corazón no se contenta con las cosas de este mundo, aunque las tenga todas, porque un corazón eterno no está diseñado para hallar contentamiento en las cosas temporales. Usted solo obtiene plenitud y llenura en la presencia de su Señor. Si no, le va a pasar lo de Salomón en el Eclesiastés, que tiene que pasar una serie de situaciones para darse cuenta que todo es vanidad y vanidad de vanidades, y que lo que le corresponde a todo hombre es adorar a su Señor, reconocerle a Él y hacer el bien. Su corazón no fue diseñado para las cosas temporales. Su vida no puede vivir en lo temporal. Su vida fue diseñada para lo eterno. Usted ya viene de lo eterno y regresará a lo eterno. Entonces ese camino triunfal que Jesús empieza cabalgando en un pollino va a terminar en la gloria. Porque para los de la religión, para los fariseos, se acabó el problema en la cruz del Calvario. Y entonces fue el infierno el que empezó a celebrar. La fiesta se trasladó al infierno y pensaron que se habían salido con la suya, cuando en realidad se había marcado su final. Yo quiero que usted, cuando esté atravesando una crisis, no vea al infierno celebrando. No vea al infierno creyendo que le venció. Cada vez que usted salga de una crisis o aún en medio de la crisis, usted tiene que decir al infierno, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Mis mejores días están por venir. Mi historia no termina aquí. A mí me gusta siempre decir que las crisis de David, las peores crisis de David, le llevaron a escribir los mejores salmos. Yo siempre le digo a mis hermanos, ¿usted escribe sus mejores salmos en sus peores crisis? ¿O escribe sus peores lamentos? ¿O escribe sus peores quejas? ¿O escribe sus enojos más grandes y sus rabietas para con el cielo? ¿Qué escribe? Jesús sabía a dónde iba y sabía lo que estaba haciendo. ¿Usted lo sabe? ¿Usted ha tenido la intimidad con el Espíritu Santo para que sepa cuál va a ser su fin? ¿Usted sabe qué es lo que el Espíritu Santo desea que usted haga? Entonces, si nosotros salimos de una eternidad y volveremos a otra, este es un muy buen ejemplo de eso. ¿Sabe por qué Jesús, creo yo, que no le quitó el sueño esa entrada? Porque las mismas personas que le gritaban Hosana al hijo de David y todo, a los pocos días estaban gritando crucifíquenle, crucifíquenle, porque así es el tumulto. Por eso dicen, ¿a dónde va Vicente? Sí, usted no vaya a seguir a Vicente, usted siga a Cristo. Siga a Cristo. Porque si no, Vicente le va a hacer gritar cualquier cosa, sentir cualquier cosa, sufrir cualquier cosa, padecer cualquier cosa, pero nosotros no estamos para ser del montón. Nosotros estamos para ser únicos. Fuimos diseñados por un Dios único que nos va a hacer vivir cosas únicas y especiales. Entonces esa entrada triunfal más bien parecería que es una salida triunfal, porque Él actuó siguiendo un plan que tal vez para muchos hombres pasó desapercibido, pero para Él no. Él sabía la decisión que había tomado, la decisión ya estaba preestablecida, definida, no era circunstancial, no era una casualidad, no era producto de una necesidad, fue producto de un plan. Dios sabía que Adán iba a pecar y mucho antes de eso planeó esta venida de Cristo de una manera tan perfecta. Y cuando dijo quién va a morir por la humanidad, Jesús dijo yo voy a ir. A mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la puedo dar y la puedo volver a tomar de nuevo. Eso es lo que Él hizo.
Ese pollino preparado, ese aposento preparado, ese huerto preparado no era otra cosa que la parte del plan, haciendo Dios lo que le correspondía, haciendo al Hijo lo que le correspondía y haciendo el Espíritu Santo lo que le correspondía. Ahora, ¿usted cree que no sucede lo mismo con usted y conmigo? Si de algo usted hoy tiene que estar seguro que Dios tiene un plan perfectamente trazado para usted. Usted no es un accidente ni va a dejar su vida al azar o a la suerte. Usted fue elegido, llamado, predestinado y su nombre ya fue escrito en los cielos y con letras de oro. Y todavía dice la palabra que su nombre lo escribió en la palma de su mano. Nada va a pasar porque Dios no tuvo nada que hacer y así lo dijo. No, pero sabe una cosa, hubo una cruz y esa bendita cruz nos ganó a nosotros el poder estar hoy disfrutando de su presencia. La tumba vacía, la resurrección al tercer día, únicamente fue el sello de la aprobación del Padre. Cuando Jesús en la cruz, agonizando y muriendo, dice, todo se ha consumado, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? No está diciendo que todo se acabó. La palabra que él usa es una palabra que se traduce como perfección. Está diciendo que todo se hizo perfecto, no se obvió nada, ningún detalle quedó en el aire, ninguna palabra faltó de cumplirse, ninguna profecía quedó a medias, todo se cumplió. ¿Sabe usted que cuando le dice a Pedro, miren, los que no tengan una espada, que vendan su manto y compren una? Dice, y entonces que Jesús le dijo que se armaran. Sí, Pedro ni dos veces, ¿verdad? Él fue el primero que ya hasta tenía la espada y le voló la oreja al romano, porque tenía que cumplirse que dentro de los malhechores fue contado. Todo. Cuando a usted le esté aconteciendo alguna situación que usted cree que fue que Dios perdió el control o que a lo mejor que se olvidó de usted, no. Eso usted lo tenía que vivir. Si no lo entiende hoy, lo entenderá mañana. A veces tenemos que padecer nosotros en el pellejo todo aquello que nos va a servir el día de mañana para poder decirle a otro. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo ya pasé por ahí. Yo te voy a enseñar el camino de salida. Ahora, ¿por qué le digo que usted es parte de ese plan? Porque en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Él no lo escogió hace 10, 20, 30, 40 años o 50 y algo, como dijo el pastor Carlos. No, usted fue escogido antes de la fundación del mundo. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Mire, en Efesios 1:5, la Biblia menciona lo mismo que Efesios 1:11, que nosotros fuimos predestinados. Pero en Romanos 8, 30 al 31, lo encontramos de una forma más clara. Dice en Efesios 1:11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos sido puestos en nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. ¿Para qué es usted? Para la alabanza de su gloria. Para eso es usted. Para eso es usted. El Salmo 139:16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, aun cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Cuántos días fueron escritos en su libro? ¿Cuántos de sus días? Todos sus días, aun cuando no había sido escrito ni uno solo de ellos. Primera de Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Efesios 2:10, me gusta a mí esta, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y obras es la misma palabra que se usa para las obras de Dios y las obras de Cristo. Ahora, curiosamente, nosotros sabemos que si todo fue preparado,
Hay muchos milagros, muchas sanidades, muchos prodigios que usted y yo vamos a hacer porque ya fueron preparadas de antemano. Y Jeremías 29:11 no se diga, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Efesios 2:6 y 7 dice, pues nos levantó de los muertos juntamente con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Usted piensa que está sentado aquí en el templo del Rey de las Naciones. No, según Efesios 2:6 y 7, usted ya está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Segunda de Timoteo 2:10 y 13 dice, si sufrimos, también reinaremos. En el verso completo dice, si morimos con Él, también viviremos, y si sufrimos, también reinaremos. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:11, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. A mí me gusta mucho cómo Juan no lo describe. Podemos usar también Hebreos 11, pero no tenemos tiempo. Juan 14:12 en adelante dice, cosas mayores a las que Él hizo, ustedes también harán. Ahora, curiosamente, el mismo Juan escribe en los dos últimos versículos de su evangelio, Juan 21:25, que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo en libros, el mundo mismo no tendría la capacidad de contenerlos todos. ¿Y sabe qué dice? Que nosotros haremos cosas mayores a las que Él hizo. La entrada triunfal, la salida triunfal, como usted lo quiera llamar, no es otra cosa que el cumplimiento de una profecía, que en Zacarías 9:9 estaba escrita. Pero es la conciencia de Jesús diciendo, yo hice mi plan, la parte del plan que me correspondía. Y le pude decir al Padre, todo lo que me dijiste que hiciera, hice. Ahora viene y le da la estafeta a usted. Te toca. Dale pues. Dale pues. Posiblemente usted diga, pero mi entrada triunfal quiere decir que a lo mejor hay una cruz esperándome. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Usted decide. Usted decide. Si las obras que Él puso en usted se mueren o cobran vida. Si usted se atreve o no se atreve. Si usted se atreve, el mismo Espíritu Santo que sostuvo el ministerio de Cristo Jesús va a ser el mismo Espíritu que va a sostener el suyo. El mismo Espíritu que lo llevó a vencer incluso la muerte y lo levantó entre los muertos va a ser el mismo Espíritu que va a hacer lo mismo con usted. Póngase de pie, por favor. Padre Santo, hoy es el día de poder hacer conciencia, Señor, que nos hiciste un llamado, que somos parte de un plan y que si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará. Que somos tus hijos amados, Señor, pero también somos coherederos. Un día, Señor, entraremos a tu presencia y queremos escuchar las palabras, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, no permitas que la temporalidad nos prive de vivir lo eterno. Un corazón diseñado para lo eterno no puede saciarse ni satisfacerse con lo temporal. Oramos, Señor, para que hoy vengas rompiendo toda estructura del diablo, toda estructura del mundo, todo lo que el enemigo ha querido implantar, todo pensamiento erróneo, toda duda, Señor, toda tibieza. Y hoy volvemos a ti, Señor, con un corazón arrepentido. Hoy queremos volver a ti, Señor. Y hoy queremos, si nos enfriamos, hoy decimos, Señor, voy a empezar de nuevo. Si nos descuidamos, Señor, y estamos teniendo una doble vida, hoy es el día de decir, Señor, hoy nuevamente me defino y me decido por ti. Si fui indiferente a tu llamado, Señor, y dije, sí, bueno, yo soy cristiano, pero otro tiene que hacer las cosas por mí. Hoy es el día en que yo debo de reconocer que hay una parte que me corresponde a mí. Hoy rompemos, Señor, toda estructura. Hoy rompemos toda indecisión. Hoy rompemos, Señor, toda frialdad y hoy nos reconsagramos a ti. Hoy reconocemos, Señor, que es una semana para algunos de vacaciones, para otros de meditación y para otros
de comercio. Pero para nosotros va a ser una semana de reflexión. Si tú, siendo Dios, pasaste todo lo que pasaste para alcanzarme a mí, para comprarme a mí con tu sangre, para salvarme a mí, para que yo haga lo mismo por otros, yo quiero que esta semana sea una semana súper clave en mi vida. Pero si yo estoy consciente de mi llamado y no lo hago, tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es por pecado. Yo quiero, Señor, que hoy pasemos de un evangelio escrito a un evangelio vivo. Que hoy seamos capaces de aceptar la invitación. Y reconozcamos, Señor, quién fue ese que entró montado en un pollino. Que nuestro enemigo no es lo temporal de afuera. Que nuestro enemigo no son nuestras finanzas. Que nuestro enemigo no es nuestra enfermedad, por lo que batallamos y luchamos. Nuestro enemigo es el pecado, a quien debemos vencer. Porque tú puedes sanar nuestro cuerpo, Señor, pero si tú no limpias nuestra alma, de nada le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Hoy, Señor, clamamos a ti para que esa salvación sea evidente en el llamado que nos has hecho. Todos tenemos un ministerio por sacar adelante. Todos tenemos que servirte, Señor, de una manera que sea a través de los hermanos con amor. Yo los bendigo a ustedes en el nombre de Jesús. Yo hoy declaro sanidad sobre sus cuerpos. Yo bendigo sus finanzas y su economía. Hoy pongo a sus enemigos como estrado de sus pies. Pero hoy también clamo para que su espíritu cobre vida, cobre ánimo y se levante. Y usted, al igual que David, ordénele a su alma: alma mía, alaba a Dios. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si usted quiere decir, bueno, le voy a servir a Dios por todo lo que Él me ha dado, está bien, es su manera de hacerlo. Pero usted tiene que hacer todo lo que Él le mandó a hacer, porque es su responsabilidad como hijo de Dios. Hoy queremos amarte de una manera diferente, Señor. Hoy queremos provocarte al tener amores contigo, Señor. Bendito seas entre todos, Señor. Bendito seas. Hay muchas almas que se están perdiendo, Señor. Hay muchas almas que se están yendo al infierno porque yo no he querido anunciarles el evangelio, porque yo no he querido llevarles a hacer una sencilla oración de fe. Hoy quiero ser transformado, no quiero ser indiferente, ni quiero ser, Señor, parte del problema, quiero ser parte de la solución. Levante sus manos y dile al Señor: Señor, si quieres una mano, diga: Señor, si quieres una mano, aquí hay dos. Si quieres usar mi boca, aquí está, Señor. Si quieres usar mis pies, aquí están. Úsame tanto y tan poderosamente como tú así lo quieras. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Gloria a Dios.